Abba Padre, muy Padre, bendecidos. muy bendecidos. Aquí seguimos Saludos. acompañándoles como los ángeles de Hebreos 12:22, Así su es. querubín K77 y Su arcángel 777 a las naciones. hoy estamos contentos de poder compartir con ustedes una vez más esta compañía a sus hogares, a sus familiares, Padre. a sus hermanos, amigos. Queremos transmitirles la palabra de Dios, que es consuelo y es vida eterna Padre, así para es. todo tiempo. Hoy con el tema, la verdad os hará libres. Padre. En el libro de San Juan, Sí. en el capítulo 8. Importante, ¿no? Dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, en San Juan 8:32, La verdad. y la verdad os hará libres. Este tema viene en una globalización de todas las cosas, porque la verdad de Dios es lo que hoy necesitamos. Padre, sí, claro, la verdad, porque esta verdad, aquí está hablando Cristo en Jesús. Sí, Estamos hablando en la historia, para que la gente más o menos se ubique, ¿no? Que cuando vino el Señor a la tierra, Él trajo una verdad. claro. Pero dice Juan 1, a ellos vino y no lo recibieron, mas a todos los que los recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que esa verdad no pudo manifestarse. Porque de toda la multitud, bueno, los que creyeron fueron 12. Claro. Sus 12 discípulos. Sí, solo 12 creyeron. Creyeron lo que el Señor el mensaje que traía, ¿no? Pero de allí, 2 días, 2000 años, supuestamente nos han dicho la verdad. Supuestamente. Supuestamente, claro. Eso es algo que nos han venido engañando, hablemosles así, ¿no? Porque no fue verdad eso. Un ejemplo, la verdad que tú recibiste es que Jesús estaba en el cielo, como venimos recalcándolo siempre, que Jesús estaba en el cielo, que tú tenías que diezmar, que eras pecador, y que el diablo, y que tenías que reprender al diablo en todo o echarle la culpa al diablo en todo. Entonces, eso no fue la verdad que el Señor traía. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en el tercer día, tercer milenio, hoy viene la verdad. Hoy vamos a conocer realmente cuando el Señor dijo en Juan 14:6, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, exactamente. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un camino para llegar a la verdad a la que estamos hablando ahora también. Y hay una vida. Mira que la historia nos puede ayudar. Claro, nos ayuda. Claro. A sintetizar esta verdad. Esa verdad. Entonces, y qué mejor que dejarnos guiar por la palabra. Por la palabra. En este caso, la historia. La historia. Porque claro. San Juan, en el capítulo 8, como lo dijimos hace un rato, en el verso 32 lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis. Conoceréis, claro, de conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento, lógico. Dice Dios. Entonces leamos en el verso 31 para los que ya están ahí sintonizados. Dice así, dijo entonces Cristo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hay personas que ni siquiera saben de qué son esclavos. Así es. Y por eso cuando viene la verdad,
es como cuando viene la luz. La luz disipa las tinieblas. Así es. Así es la verdad de Dios. No sé qué verdades tú conoces, porque aún en las grandes academias, en las grandes universidades, en los mejores colegios, este tipo de verdad no se ha hablado. No, Padre, claro. Hay muchas verdades, Sí, todo el mundo. pero la verdad de Cristo es la que estamos hablando hoy. Así es. Y cuando terminan los posibles de la ciencia, cuando terminan los posibles de Dios, de los hombres, empiezan los imposibles de Dios. Oh, Padre. Así que hoy puede ser algo interesante para ti. Si Así intelectualmente tú decías, no, yo ya conozco toda la verdad. Vamos a ver, porque mira, estos judíos con los cuales está hablando el Señor, ellos dicen, ¿de qué esclavitud nos estás hablando? Oh, Padre. ¿Cómo dices que seremos libres si nosotros conocemos la verdad? Ellos pensaban que tenían la verdad. Y estamos hablando de Cristo en su primera venida, en su primera manifestación. Porque lo que el arcángel acaba de decir hace un rato es que Cristo ya está en su segunda venida. Y de eso te vamos a hablar también. Claro. Que es muy importante porque esa es la verdad. Claro, esa es la verdad, pero, Presente. Pero si vamos a Salmos 91, o lo que estoy leyendo en Juan 14:6, Sí. dice que hay un camino. Pero vamos a ver quién nos lleva en ese camino a la verdad. Claro, hay un mensajero. Exactamente. Que te lleva en el tiempo, porque Dios usó mensajeros en el tiempo. Por ejemplo, Noé es un mensajero de ese tiempo. De ese tiempo, exactamente. David, mensajero de ese tiempo. Jeremías, mensajero de ese tiempo. Moisés, mensajero de ese tiempo. Hoy, ¿quién es el mensajero? Padre. Ahí. ¿O es que Dios dejó de enviar mensajeros? No, el Señor nunca. Señor, hoy somos los ángeles, los querubines, los arcángeles, los que estamos enviados por Dios, según dice la palabra en Mateo 24:31, que Él enviaría a sus ángeles para congregar a todos en la nube, donde estamos hoy. Bienvenidos. O Salmo 91. Abba Padre. Salmo 91 también. Claro. Bueno, démosle la referencia a los que están allí, ¿no? A los que son estudiosos. Exactamente. El Salmo 91 dice, 11, dice, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Muy bien. Ahí nos está hablando de ese camino que estamos hablando en Juan 14:6, ¿no? Una vez que tú conoces el camino, porque solo los ángeles, déjenme decirles, amadas, de Cristo, solo los ángeles hoy en este tercer día, esos mensajeros son los que te pueden llevar por el camino de la verdad. Muy bien, y mira que en este momento en la historia el que está como mensajero es Dios mismo. Claro. Él vino él mismo en un cuerpo llamado Cristo, en Yeshua o en Emmanuel o en Jesús, pero era Cristo, o sea Dios. Y mira lo que Él les dice. Le respondió, de cierto les digo en el verso 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el conocimiento, la verdad y la libertad son los temas aquí que surgen de esta historia. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Verdad de quién? De Dios. ¿Y libertad en quién? En Cristo. Claro. ¿Verdad, Arcángel? Padre, sí. Entonces, muy importante, ese camino tiene que tener un mensajero. Claro, porque si no, no podemos llegar a la verdad. Por eso el Señor dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se caen en el hueco. Padre. Vamos a ver qué más dice la historia. Dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Porque eso era lo que los judíos le estaban reclamando a Jesús. ¿Cómo así que usted dice que nosotros somos esclavos? Claro. Entonces le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, el verso 37, pero procuran matarme. Claro. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya cabida mi palabra en vosotros, decía Cristo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre.
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire lo que dice el Señor, les está hablando claramente, les dice, yo hablo lo que he visto del Padre, porque el Padre estaba en él. Padre, ahí está el Las misterio. obras que Cristo hacía eran dadas por Dios y él estaba como figura de hombre en ese cuerpo, pero era Dios mismo. Así es. Entonces lo que él hacía o lo que él hablaba, lo que él decía, era la palabra de Dios, Padre. la verdad de Dios. Pero él les dijo, ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Y a quién habían oído ellos? ¿Acaso ellos se guiaban por alguien extraño que no fuera un enviado de Dios? Ellos se guiaban por Moisés. Pero acá están hablando de Abraham, que es el padre de la fe. Claro. El padre Abraham es el padre de la fe de todas las naciones. Así le pongan otro nombre a los mensajeros. Alá, Mahoma, Buda, porque son mensajeros. Padre. Pero el único Dios que existe escogió a uno solo para ser el padre de la fe. Eso es un misterio maravilloso y es una gloria que Dios le dio a Abraham. Padre. Más adelante hablaremos aquí en esta compañía de ángeles de Hebreos 12:22, estaremos hablando acerca de eso. Pero él les dice, es que ustedes procuran matarme, porque yo les digo la verdad de Dios. Entonces les dijo, yo hablo lo que el Padre me dice, pero ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Quiero decirles algo. A muchos hermanos les enseñaron fue la ley. Enseñaron fue de Moisés. No voy a hablar ahora todo lo de Moisés, ese es otro tema también. Claro. Para no desviarnos del camino de la verdad y de la vida que nos libera. Pero también muy importante el tema para saber qué mensajeros es lo que usted tiene que escuchar. Padre. Porque los mensajeros de Dios se conocen por la palabra. Por su fruto los conoceréis. Así es. No es por sus frutos, porque mucha gente le enseñaron que es por sus frutos, o sea, por muchas obras, de llenar estadios y todo. Ahora nadie va a llenar estadios. Ahora Dios quiere llenar tu corazón. Así es. De la palabra de Dios. Entonces, por eso hoy que estamos en casita. Y ni por las obras que tú hagas. Ni tampoco por la cantidad. Yo voy a hacer esto para que el Señor me multiplique. Yo hago esto porque es la asignación. Así es. Es el mandato que Dios me dio. Yo no hago esto por otro motivo. Así es. Sino porque Dios me dice, hazlo. Padre. Hazlo. Nosotros somos los mensajeros de este tiempo. Y no es que nosotros queramos darnos relevancia, no. El Señor es quien nos da la gloria. Así es. Y mire lo que pasó con esta gente aquí. Respondieron y le dijeron al Señor, nuestro padre es Abraham. Cristo les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueran hijos de Abraham verdaderamente. Claro. Porque ellos eran descendientes de Abraham. Pero ya hijos de Abraham no es hijo el que nace de la familia. Es hijo el que obedece. Pues, claro. A eso se refiere el Señor. Pero ahora procuráis matarme, dice el Señor, a mí, hombre. Dice así, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les pregunta. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Claro, ellos sabían también. ¿Ah? No, ellos sabían que era Dios, ¿no? A ver, lo que pasa es que mucha gente piensa que ya sabe. Así es. Y ahí es donde el Señor nos hace, a través de la verdad, a través de su palabra, y su palabra es verdad, nos hace entender si verdaderamente estamos en la verdad. Para no seguir engañados nosotros mismos, porque a Dios nadie lo puede engañar. Pero mucha gente se engaña porque es de tal religión. Así es. Es que yo soy de tal religión, mi abuela fue de esa misma religión, mi papá fue de esa misma religión y yo sé que ahí está la verdad. ¿Estás seguro? Claro. De eso se trata, de examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos en la verdad de Dios.
Entonces Cristo les dijo, mire, ellos decían, nosotros estamos en la verdad de Dios, tenemos un Padre que es Dios. Entonces Cristo les dijo, porque ellos no sabían que con el que estaban conversando era Dios. Y a veces nos pasa, ¿no? Que no sabemos con quién estamos hablando, porque miramos la apariencia. Y ahí tropieza. ¿Cuál fue el problema de los judíos que tú dijiste ahora en Juan capítulo 1? En el verso 17, que a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:17. O sea, vino a los judíos, al pueblo de Dios, a estos hijos de Abraham, y ellos no lo conocieron, no lo recibieron, porque ellos estaban esperando un Salvador, pero un Salvador que los liberara de Roma. Un Salvador que los liberara de la situación política, de los impuestos, todo esto, pero eso no fue lo que Dios tenía preparado. Y entonces parece que Jesús llegó en una época que no debía llegar. Claro. Porque Él llegó en la paz romana, donde todo ya estaba, digamos que la tecnología se estaba despertando. Las carreteras, el alcantarillado, ya estaba llegando el agua a las casas. O sea, era una época maravillosa. Y Jesús llega en ese momento a decir, arrepentíos y bautícese cada uno para salvación de pecados. Entonces, ellos no se creían pecadores. Claro. Ellos se creían salvos y eternos y que ya estaban con Dios. Y viene este Señor Jesús como a entorpecer los propósitos de toda una nación. Por eso lo crucificaron. Pero entonces mira lo que dice aquí. Cristo les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es muy importante en esto de la verdad. Claro. Saber quién es quién. ¿Quién te envía y a quién oyes? Mira que el mismo Señor decía, Él me envió, siendo Él mismo, ¿no? Porque ese es el misterio. Ese es el misterio. De que Él se cubrió de piel. Así es. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, o sea, de cuerpo, Él, Dios mismo, participó de lo mismo. Hebreos 2:14 para que lo leas ahí. Entonces dice así, sino que Él me envió. Muy importante, ¿quién envió a quién? En tu religión, pregúntale a tu líder quién lo envió. Claro, eso es muy importante. Y analiza si es verdad que lo envió Dios. ¿Verdad? Padre, porque claro, a muchos los envió el dinero. Sí. A muchos los envió la ambición. A muchos los envió otro hombre. No, y muchos no saben si que los envió realmente Dios. Entonces hay gente hablando de Dios que no los ha enviado. Eso es muy importante, saber quién es quién. Nosotros por la gracia del Señor, aquí con el arcángel, sabemos quién nos envió. Así es. Porque aquí tenemos las señales de que Cristo nos envió. Padre. Y lo podemos hablar con mucho gusto. Tranquilamente. Y podemos discernirlo. Aquí, por ejemplo, por las redes nos llaman, ¿no? Sí. Claro. Y aunque muchos nos atacan, como al mismo Cristo lo atacaron, pues si lo atacaron a Él, no nos van a atacar. Pero muchos hermanos dicen, ¿verdad que esa palabra me ha liberado? Me ha abierto los ojos del entendimiento. Eso es bueno. Entonces a muchos les sirve y por eso seguimos grabando. Por eso seguimos dándole compañía. Porque si a alguien le sirve, Abba Padre. Claro, y si le sirve, porque es ese escogido, ¿no? Claro. Porque tampoco no es para todo, porque ya estamos en este tiempo, cuando llegue el juicio, ya el Señor lo que viene es a separar, ¿no? A separar. Mire un punto importante. Ahí en el verso 43 del capítulo 8 de San Juan. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice, ¿por qué no entienden? O sea, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Esto es un lenguaje. El lenguaje de Cristo, usted sabe lo que es un lenguaje. Es más que una palabra. Cuando se habla de lenguaje, se habla de una lengua, de un idioma. Así es. Entonces el Señor le está diciendo, ¿por qué ustedes no entienden el idioma en que yo les hablo? Y mire lo que les dice. ¿Cómo sigue? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Parecía como si él estuviera hablando en chino.
A lo suyo vino. Era el pueblo de Dios. Claro. Y era Dios mismo hablando. Así es, sí, pero... Y él les decía, ¿por qué no pueden oír mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra y por qué no pueden entender? Mire, entender el lenguaje. Para entender un lenguaje, por ejemplo, nosotros que hablamos español y quisiéramos hablar chino, nos toca estudiar, ¿verdad que sí? Padre, claro. Nos tocaría. O sea, si yo quiero hablar catalán, chino, o inglés, o francés, o cualquier otro idioma, por ser hispano, me toca estudiar. Y me toca prepararme y escuchar el idioma. Analicemos eso. Para entender la verdad, hay que entender el lenguaje. Así es. Aquí estamos en España, en Barcelona, España. Y aquí en este país es obligatorio que todo el mundo hable español. Cuando yo estuve en Estados Unidos, me di cuenta que allá había que hablar inglés. Wow. Aunque mucha gente habla en español también. Pero como allá es un país donde va mucha gente de muchas naciones, el inglés es el general y es el obligatorio. Claro, es la lengua es de la ese lengua, país. Claro, es la lengua. Los que quieren ir a Estados Unidos y triunfar en Estados Unidos tienen que hablar el lenguaje para que lo entiendan Padre. y pueda desarrollar su visión claramente. Aquí en España, si usted habla cualquier otro idioma, aún el inglés, tiene que aprender a hablar español. El español y bueno, aquí en Barcelona el catalán. Cataluña Pero el español es en España. Así es. Todo España. Tienes que hablar español porque es la lengua original. Es la lengua que se decreta por gobierno, por ley. Si hablas árabe, si hablas inglés, si hablas el egipcio, tienes que venir. Si hablas chino o japonés, tienes que cambiar tu lenguaje. Sí, no, aquí estudian y sí, el estudio, ¿no? No, por eso la gente tiene que someterse al lenguaje. Claro. Esta gente decía hablar el lenguaje de Dios. Así es. Y Cristo les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje si Él es Dios? Claro. Ahí está el misterio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos tenían un velo. Ellos tenían oídos tapados. Padre. Y creían en Dios. Pero no sabían que Dios se había metido en un cuerpo. Así es. Como cualquier ser humano y que estaba al frente de ellos. Tremendo. Hoy día pasan cosas parecidas. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo sigue allí, Arcángel? El 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso le dice el Señor. Entonces, Cristo le dice una verdad. Era una verdad contundente. Es duro. Diablo. La palabra diablo es adversario de Dios. Y el Padre dice, vuestro padre el diablo. O sea que el diablo es un padre. Claro, el diablo es un padre. Pero que hoy los ángeles te aclaramos, no es un diablo con cacho y cola. No. Ese diablo es una ciencia. Porque dice vuestro padre, los que ellos fueron engendrados en una sabiduría. Ajá. ¿Y quién les dio esa sabiduría? Moisés. Es un misterio. Porque Moisés trajo la ley de Dios, pero él puso muchas leyes que no eran de Dios. Padre. Ahí está el misterio. Uy, ¿cómo así, Ángel? ¿Usted por qué dice eso? Vea, vamos a mirar un detalle importante. La ley de Dios dice, no matarás. ¿Sí o no? Padre, así dice, los 10 mandamientos dicen, no matarás en uno. Y entonces, ¿por qué Cristo en Jesús pudo liberar a la mujer adúltera? A la adúltera. Que la iban a matar. Y ellos le dijeron a Jesús, Señor, es que Moisés nos mandó en la ley que matáramos a las mujeres que estuvieran Esta mujer en sería adulterio. apedreada. Y ni siquiera esa era la ley, porque lo que ellos se referían era Levítico 20:10, que la ley de Dios, según Moisés, era
matar al adúltero y a la adúltera. Claro, O sea que los dos. tenían que estar los dos allí. Pero por eso Jesús la pudo liberar a ella, porque Él les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, Que arrojen que la le piedra. tire la primera piedra. Y ninguno le tiró piedra. ¿Por qué? Porque todos se acostaron con ella. Claro, porque ella era prostituta, era adulta. Entonces ahí está, que ellos invalidaban la ley y una ley que Moisés puso para confusión. Porque por un lado les daba los 10 mandamientos que la ley es pura. No Así es. robarás, no No matarás. matarás. Y estos hombres mataban. Entonces por eso ellos entraron en confusión y lo que estaban era matando a la gente. Jesús pudo libertar a esa mujer porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él pudo cumplir realmente la ley de Moisés. Así es. Entonces, así mismo hoy en día, si nosotros escuchamos este lenguaje, que es el lenguaje del cielo, Así es, puede ser porque, liberado. porque muchos quieren ir al cielo. ¿Y qué lenguaje hay en el cielo? No, Es padre. este lenguaje. Oh, Padre. Si tú vas a ir al cielo, si a ti te dijeron que ibas a ir al cielo, el lenguaje que vas a hablar en el cielo no es español ni inglés, es el lenguaje celestial. Oh, Padre, sí. Entonces, aquí en la tierra se aprende cómo se habla en el cielo. Por eso el Señor dijo, venga a tu reino, Y hágase venga ese tu- lenguaje del cielo y pongámoslo en la tierra, la para que voluntad. se haga la voluntad, para que se haga el gobierno. Oh, Padre. Porque un lenguaje produce un gobierno, produce un poder, Así es. una nación. Entonces, ellos, mira lo que pasó, ellos recibieron esta palabra dura de que ellos no tenían a Dios como padre, sino al diablo. Al diablo. Y entonces en el verso 45 les dice, cuando les dice, Y a mí. y a mí, porque digo la La verdad, verdad. no me creéis. A Eso- mí. Eso le decimos hoy a las naciones. Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Sí, claro, a nosotros nos ha pasado, pero hoy le decimos. Que a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Decía el Señor. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, La palabra. la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Tenemos que afinar el oído. Oh, Padre. Que el Señor nos ayude a entender el lenguaje del cielo, a creer la verdad, a andar en el camino correcto y a tener esa vida eterna, Oh, Padre, esa así vida es. abundante. Arcángel, ¿qué otro consejo le podemos dar hoy a la familia? No, la familia, lo bueno es que todos se están alineando, ¿no? Ujú, Y están hoy conociendo la verdad. ujú. Claro. Pero la verdad en el tiempo de Dios. Porque ya el tiempo de los hombres ya pasaron. Fueron los 2 días que venimos siempre hablando que en 2 días se estableció el reino de los hombres, hablemosles así, ¿no? Ujú. Que son los ministerios que Dios les dio dones a los hombres. Pero que ya a partir del segundo día, a partir del tercer día, ya el reino ya se establecía por medio de sus ángeles. Claro. Ya Cristo, ya hoy, en su segunda venida, ya vendrían con sus ángeles. Pues mire, en este momento anda el ángel de la muerte por ahí, Así es. en las naciones. Porque es que el Padre, cuando habla del Padre, el Padre vendría con sus ángeles, con sus mensajeros. Entonces, lo que pasa es que hay que entender que los ángeles no son con alas. No, eso. Los ángeles que soltaron ese virus no son con alas. Pero la Biblia habla de los ángeles. Está en misterio. Pero si lo vemos humanamente, pues fue un virus que lo fabricaron en un laboratorio de la ciencia que hoy se maneja genética. Y entonces ese virus lo soltaron con un propósito específico y pareciera que fuera una idea humana. Ajá. Pero como nosotros somos creacionistas, creemos lo que dice Dios, Ok, lo que dice la palabra de Dios, sabemos que eso humanamente fue así.
pero espiritualmente eso lo soltó, fue Dios mismo, por causa de sus propósitos. Con un vaso de ira. Para un vaso de ira, para Un vaso de castigar ira. al mundo, porque el mundo estaba invirtiendo mal. Así es. Mire, la tierra está feliz hoy. Está limpia, está limpiando. Los árboles no los están cortando hoy. Los peces del mar están nadando sin plástico. Los animales están libres y la hierba está creciendo y el aire se está renovando. Así es. La tierra está feliz en estos días de cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos le estábamos haciendo daño. Así es. Y ojalá que ahora tengamos esa verdad presente de darle si el Señor nos permite salir de esta pandemia muy pronto, que lo esperamos, el Señor nos permita haber hecho una reflexión de no hacer más daño a la tierra. Así es. Y de no hacernos más daño a nosotros mismos. Porque ese rencor, ese odio, ese orgullo, eso no va para ninguna parte. Esa ira. Mira, por eso el Señor les decía a esta gente, ustedes son del diablo, ustedes no son de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate matando a la gente. Ajá. ¿Y quién les enseñó eso? Moisés. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Muchas religiones nos enseñaron cosas que no son. El homosexualismo, que encierran millones de hombres en el mundo con una sotana diciendo que son de Dios. Oh, Padre. Y son homosexuales, violando niños. Por favor. Así es. Tenemos que considerar quién nos está enseñando y qué nos están enseñando. Hay una palabra que sigue aquí en Juan 8, ya vamos a terminar en San Juan 8. En el verso 51 dice, el Señor, dice, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Verá muerte. El que guarda mi palabra, el que conoce, guardar es tener, es poder usar, porque usted guarda algo para usarlo, para disfrutarlo. No para guardarlo. No es guardar para acumular. Usted acumula palabra de Dios, guarda palabra de Dios para usted vivir eternamente y vivir abundantemente. Entonces el Señor dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta palabra es de vida. Así es. Por eso nunca verá la muerte. Porque a lo que usted se alinea con la palabra de Dios, sus pensamientos, no importa de qué escuela viene usted, ni de qué familia, ni qué idioma. No mire usted la apariencia de estos ángeles. Padre. Porque en la apariencia usted no va a encontrar nada. Mire el mensaje. Así es. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz del Padre Celestial que le está hablando. Le está diciendo, si guardas mi palabra, no la palabra de un predicador, no la palabra de un ministerio, la palabra de Dios que viene a través del ministerio. La palabra de Dios que viene a través del mensajero. Pero un mensajero que conozca en verdad al Dios eterno y en el tiempo perfecto. Claro. Porque nosotros, mira, estamos usando la historia, pero para decirte que Cristo ya vino, que está presente. Así es. Y que este Cristo que nosotros predicamos dice que si guardas su palabra, nunca sufrirás muerte. ¿Cómo así? Dirá mucha gente, ¿cómo así? Entonces no me voy a morir. Pues déjame decirte, buena noticia. Claro, buenas noticias. No hay muerte para los que creen en el Señor. Claro. Y hoy que es un día de muchas muertes. Sí, hoy está pasando muchas cosas difíciles. Aquí mismo hemos sido tocados. Decía Mari ahí, saludo en este momento muy difícil que está pasando también, con su mamá que acaba de fallecer también. Pero tenemos la palabra de consolación. Aquí mismo está el testimonio del testimonio mío, acá hace 3 días, la madre también, pero lo único que me ha dado fuerza, lo único que me ha dado... Hablemosle de eso al pueblo. Lo único que me ha dado fuerza a seguir adelante es la visión, la revelación y el propósito a cual Dios nos ha llamado. Cuando nosotros entendemos eso, que tenemos un llamado, de lo que está hablando el querubín, un llamado, a ver si que
te ha llamado el Señor realmente, cuando te ha llamado el Señor y tú sabes que es de Dios esta palabra, esta verdad, entonces nadie nos mueve, ¿ves? Y nuestro trabajo es ese, poderlo compartir a todos vosotros. Entonces, es lo que me mantiene firme. Qué bueno. Es lo que me mantiene firme a mí, lo que me ha dado fuerza y saber que lo que ahora va a decir de parte del Señor cuando habla de la muerte, nos da reposo. Porque esta palabra que ustedes no conocían, que la religión hizo La una había ocultado. la ocultó y nos dio confusión, miedo, temor, de que si no íbamos a hacer algo íbamos a morir. Porque si tú la tomas esa palabra como la toman los religiosos, te está hablando de la muerte. Te dice, no, todos van a morir si no guardas la palabra. Pero hoy por eso vienen los ángeles a aclararte de qué muerte estamos hablando. Claro. Por eso hoy tengo reposo en este momento difícil, momento de prueba, pero en Cristo somos más que vencedores. Igual le digo a la bendecida Mari, allá en Ecuador, que la mamita está pasando, bueno, dejó su estuche, pero ella sigue porque el propósito de Dios sigue con los hijos de Dios es cierto. en este tercer día. Y le damos un mensaje de consolación a toda la familia en Ecuador, a las familias, Padre, de todos los ministros de esta red, de la Red Global de Ministros K777. Le damos una palabra de ánimo y de consolación hoy a todos los familiares, hermanos, amigos, ángeles en las naciones, en Cuba, en Colombia, en Argentina, Andrea. Andrea en Argentina también. Que están pasando, todos estamos pasando la tribulación. Pero tenemos esta esperanza que el Señor nos dice, en esta verdad de Dios, no sufrirás muerte. Pero tú dirás, pero si ya se murió mi mamá, ¿cómo sí que no sufrirás muerte? Entiende, para Dios no está muerta. Padre. Porque para los hijos de Dios no hay muerte, solo hay separación. ¿Qué pasó con estos seres que se fueron hoy? El Señor tuvo misericordia, primeramente. Padre, sí. Primeramente el Señor tiene misericordia de sus hijos, se los lleva porque no quiere que sufran más. Así es. No, que eso fue el virus, que fue la pandemia. Déjame decirte, eso fue la excusa para llevárselos. Así es. Pero ellos ya estaban cansados. ¿Cuántos padres, cuántas madres sufriendo todavía por sus hijos y sus hijos ya adultos y ellos sosteniéndolos, trabajando por ellos? ¿Qué es eso? Padre. ¿Cuántos padres ya pasados de edad, ya en la tercera edad, todavía sufriendo por sus familias, tratando de superarse para mantenerlos, por favor? Y los hijos a veces ahí echados. Entonces esa gente estaba sufriendo. Y ahora esos hijos están llorando es porque el papá ya no va a poderlo sostener. Es duro. Sí, porque cuando el viejo estaba ahí, no hacían nada por él. Así es. El viejito o la viejita estaban ahí y ellos esperaban era que la viejita le sirviera con sus dolores, con sus achaques. Venga, sírvame porque yo soy su hijo. Y el hijo ya grande, ya viejo. Por favor, ¿cómo Dios no va a tener misericordia de esos seres que tanto han sufrido y que son como niños? Padre. Dios se los lleva. Porque muchos llegaron a la casa hace 8 días, 15 días antes de que murieran a insultarlos, a ofenderlos, a crear problemas. ¿Tú crees que eso no los iba a matar en su corazón? No. Por favor. Entonces Dios fue bueno. Se los llevó para darnos también una lección. Así es, que tenemos que valorar. Porque lo que uno siembra, eso recoge. Tenemos que amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, amar a los seres, al semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hoy no veremos muerte, veremos vida. Porque los que ven muerte son los muertos, los que no tienen a Cristo. Así es. Los que no están en el camino, en la verdad y en la vida. Pero los que estamos en la verdad y la vida, como el arcángel que está dando testimonio, debería estar llorando, muchos piensan. Sí. Pero él se goza, ¿sabe por qué?
porque su mamita está disfrutando. Abba, Padre. ¿Usted sabe lo que es salir del cuerpo? Yo lo sé. Así es. Cuando uno sale de este cuerpo, uno es un ángel, uno es un espíritu. Hebreos 1:7 dice que primero fuimos ángeles. Ángeles, espíritu y ministro. Entonces ese espíritu sale del cuerpo y sale en una libertad gloriosa, porque conoce la verdad. El Señor le dio el sello del espíritu. Abba, Padre, así es. Salió a disfrutar de la vida eterna y le van a dar otro cuerpo. Pasa un tiempo disfrutando de esa realidad espiritual y luego vuelve a nacer para seguir la vida eterna, como dice el Salmo 104, Claro, eso es importante. del 27 al 30, al 30. para los que dicen, bueno, ¿y dónde dice eso? Claro, Salmos 104, del 27 al 30. Dice- Ahí encuentras que ¿Lo leemos? sí, lo podemos Vamos a leer leerlo. para que lo hoy es entiendas. muy importante que la gente, los que están hoy escuchando, ¿no? Es muy importante. No están escuchando, que puedan entender, porque esto es de reposo, ¿no? Esto te va a traer Nunca tranquilidad. sufrirás muerte, es la promesa del Esa es la Señor, promesa. si guardas esta palabra. Nunca. No existe muerte, porque lo que tú ves caer es el polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el Espíritu sale y da vida nueva, renueva la tierra. El Señor renueva la tierra con su Espíritu. Es maravilloso. Mira lo que dice el Salmo 104, del 27 al 30. Al 30 dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian del bien. Escondes tu rostro y se turban, le quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados, y renueva la faz de la tierra. Ahí está. Qué palabra tan maravillosa, que hoy quisiera que todos los que estén allí, no solo nuestra familia, ojo, todos los escogidos, todos los que están pasando estos momentos Claro. difíciles, puedan entender eso, ¿no? Porque eso es lo que el Padre nos da hoy, ¿no? Nos da esa tranquilidad, ese reposo. Que aquí nadie muere, no existe la muerte para los hijos, como ahora está acabando de decir el querubín. Y algo muy importante, ya estamos terminando este video y es muy importante que tú sepas que tú tienes la oportunidad, que tienes a tu mami, a tu papi ahí, a tus seres queridos que todavía no se los ha llevado al Señor. Dales lo mejor hoy. Padre. No esperes más para quedar feliz, dándole lo mejor hoy. En vida, dale las rosas hoy. Dale la comida hoy. Dale la atención. Dale un abrazo hoy. Dale un beso hoy a esos seres que tienes Así ahí. es. No te estreses que porque, ay, que es que yo no puedo estar en la casa, que no. Padre. Dios te está dando la oportunidad hoy de abrazar a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus hermanos. Y más que... Y de restaurar esos corazones, ¿no? Y es un mandamiento con una promesa también. Honra a tu padre y a tu madre, para que Dios te guarde en todos tus caminos, ¿eh? También es un mandamiento, pero que es con promesa, ¿no? Es que esa es la vida, porque la muerte se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuántos padres no están muertos en vida por sus hijos? Por causa de los hijos, causa de los sobrinos, causa de la familia mismo. Están muertos en vida porque muertos. sus corazones están destrozados. destrozados. Démosles un poquito de alegría. Bueno, y los que ya lo hacen, háganlo más. Así es. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre. Hoy es tiempo de tomar fuerza en el Señor. Así es. Porque el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hoy vamos a ver vida, no muerte. Así es. Aunque veamos al polvo caer, porque polvo eres y al polvo caer. Si vemos que caen los cuerpos, sigamos viendo vida. Porque antes de que caigan, tuvimos la oportunidad de abrazarlos. Tuvimos la oportunidad de bendecirlos. Tuvimos la oportunidad de darles este lenguaje. Padre. El Padre. lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo. La mami de Mari se fue feliz porque llevaba el mensaje del cielo. Padre. La madre del arcángel
Ella era un ángel. un ángel Y precioso. ella era parte de nuestro ministerio. Ella Y- cree en esta palabra. Y aparte, un saludo también para mis hermanos. Claro, Mi hermano Andrés, está bien. que es un hijo que siempre ha sido un hijo, pero como dicen en Ecuador, a todo dar, A con todo su dar. madre, todo, ¿eh? Siempre ha sido el que está Le ahí. damos fuerza de aquí, hermano. Así Tú que porque estás escuchando, nosotros ya declaramos lo una declaramos palabra, sano, declaramos que está sano, libre. hermano, libres de toda pandemia, libre de todo. Ujú. Igual a mi hermana Rocío, Eso. también mi hermana que ella está ahí firme en la palabra también, que todo esto Claro. ha sido un propósito. Y a porque- todos nuestros hermanos y todos. en todas las Y naciones. a todos, a en todos. Colombia, a nuestros hijos. A todos En nuestros Estados hijos. Unidos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a todas las naciones y a todos los escogidos de Dios, les decimos, hoy les bendecimos en el nombre de Con Cristo. toda bendición. Bendecidos con toda bendición, los declaramos sanos Sanos. por esta palabra Así y es. que nunca verán la muerte. Lo declaramos como dice Sí. San Juan capítulo 8, verso 51. Así es. Nunca verás la muerte porque hoy has recibido la palabra del La Señor. palabra de Dios. Muy Así es. bendecidos con toda bendición. Los Amén, esperamos Padre. mañana en el mismo canal, por YouTube, por Abba, Facebook, Padre. por Abba, Instagram Padre. y todas las redes Nos sociales. declaramos muy bendecidos Abba, con toda Padre. bendición. Abba, Padre. Cuídense y bendiciones.